fuck. Hola mis queridos Devora Historias. Bienvenidos a este apocalipsis literario. En esta misión entre ruinas narrativas y mundos fantásticos, vamos a morder un tema que ha sido injustamente olvidado en los rincones del apocalipsis. Los cómics y mangas basados en videojuegos. ¿Por qué están tan infravalorados? ¿Será que existe una línea imaginaria que separa a los gamers y los lectores de la que no me haya enterado? Quizás es porque muchos los ven como simples materiales secundarios, algo que no vale la pena explorar o que simplemente no conocían su existencia. Pero yo estoy aquí para demostrarles lo contrario. Claro, a excepción de lo último, lamentablemente eso ya está en manos de la publicidad que se le dé a estas obras, o si tiene publicidad siquiera. En este vídeo vamos a desenterrar este tema que muchos ignoran en su huida desesperada, pero que es algo que vale la pena hablar, ya que si eres fan de una saga de videojuegos o al menos de su mundo, estoy seguro de que te podría interesar las historias que están afuera del mismo, pero que por X razón no conocías de su existencia. ¿Por qué se debe esto? Bueno, eso es lo que veremos a continuación. Primero, hablemos de por qué los cómics y mangas basados en videojuegos suelen pasar desapercibidos. Una de las razones principales es que, para muchas personas, estas obras son vistas simplemente como productos secundarios o material promocional. La idea general es que, si el videojuego ya cuenta la historia principal, ¿qué más podría aportar un cómic o un manga? Pero esa perspectiva, aunque común, es bastante limitada. Sin mencionar que hay otro factor clave, muchas de estas obras no reciben la misma atención publicitaria que los videojuegos. Como resultado, terminan llegando solo a un nicho reducido de fans incondicionales. Sin embargo, aquí está lo interesante. En muchos casos, estos cómics y mangas no solo complementan las historias de los videojuegos, sino que las expanden. Nos presentan nuevos personajes, exploran tramas secundarias que no vimos en el juego, y hasta nos ofrecen perspectivas completamente diferentes de los mundos que ya creíamos conocer. Créanme, si les interesa un poco esta clase de historias y formatos como lo son el cómic o el manga, deberían de reflexionarlo un poco. Muchas veces, el arte y la narrativa de estos cómics y mangas son tan increíbles que terminan siendo una experiencia igual de emocionante que el propio videojuego. Sin embargo, como no tienen la misma visibilidad o relevancia, muchos fans ni siquiera saben que existen. Es como tener un tesoro escondido a la vista de todos, pero que casi nadie se molesta en descubrir. Ahora que ya entendemos por qué estas obras están tan infravaloradas, es momento de cambiar eso. Déjenme mostrarles algunos ejemplos que, en mi opinión, son auténticas joyas. Obras que no solo complementan los videojuegos que amamos, sino que también brillan con luz propia y merecen muchísimo más reconocimiento. The Legend of Zelda, Manga Series. Empecemos con un ejemplo icónico, uno que muchos conocen, pero que nunca está de más redescubrir. La serie de mangas de The Legend of Zelda, creada por Akira Himekawa. Estas obras no son simples adaptaciones de juegos como Ocarina of Time, Majora's Mask o Twilight Princess. Son reinvenciones narrativas que le dan voz a lo que los juegos solo insinúan. ¿Qué las hace tan especiales? Mientras que los juegos nos sumergen en la acción y la exploración, los mangas se adentran en la psicología de los personajes. Por ejemplo, en Twilight Princess, no solo seguimos a Link en su lucha contra la oscuridad, sino que vemos sus dudas, sus miedos y esa carga emocional que el juego apenas roza. Aquí, Link no es solo un héroe silencioso, es un joven que cuestiona su destino, que siente el peso de ser elegido, y eso le da una profundidad que muchos fans jamás imaginaron. Y no es solo la trama lo que brilla. El arte de Akira Himekawa es una obra maestra por derecho propio. Cada viñeta captura la épica de Hyrule, desde los paisajes oníricos de Majora's Mask hasta la atmósfera sombría de Twilight Princess. Los diseños de los personajes respetan el espíritu de los juegos, pero añaden detalles y expresiones que los hacen sentir más humanos, más reales. Así que,
Si amas The Legend of Zelda, pero nunca le has dado una oportunidad a estos mangas, te lo digo sin dudar. Estás frente a una extensión esencial de ese universo. No son solo complementos, son ventanas a un Hyrule más íntimo, más vibrante y sobre todo, más humano. Bloodborne, The Comic Series. Si creías que Yharnam no podía ser más perturbador, espera a verlo a través de las páginas de sus cómics. Obras que no solo adaptan el universo del juego, sino que cavan más hondo en sus pesadillas, como un cazador desenterrando secretos bajo la luna pálida. Imagina esto. Mientras el juego te sumerge en la acción frenética y el terror visceral, los cómics se enfocan en lo que From Software solo insinúa: la psicología rota de los cazadores, el precio de la inmortalidad maldita y el verdadero horror de aquellos que sobrevivieron a la noche de la cacería. Por ejemplo, en The Death of Sleep, seguimos a un cazador anónimo que, en lugar de luchar por gloria, busca desesperadamente escapar del ciclo infinito de resurrecciones. Su obsesión: encontrar un sueño verdadero en un mundo donde hasta los sueños están infestados por dioses ancestrales. Y aquí está el detalle que enamorará a los fans. Los cómics exploran personajes y lugares que el juego solo menciona en item descriptions. ¿Recuerdas a Eileen the Crow, la cazadora de cazadores? En A Song of Crows descubrimos su pasado, sus pérdidas, y cómo la corrupción de la sangre antigua marcó su destino. Es como si finalmente alguien encendiera una linterna en las catacumbas más oscuras del lore. Así que, si creías que ya lo habías visto todo en Yharnam, estos cómics son tu próxima cacería. No son historias complementarias. Son espejos rotos que reflejan las facetas más oscuras y poéticas de un universo que creías conocer. Eso sí, te advierto. Después de leerlos, esa risa de fondo en la catedral de Oedon ya no sonará igual. The Last of Us, American Dreams. Imagina conocer a Ellie antes de que el mundo la obligara a endurecerse. Antes de Joel, antes de las cicatrices, antes de ese sarcasmo que esconde tanto dolor. American Dreams no es solo un cómic, es el origen de una leyenda. Aquí no hay viajes épicos ni hordas de infectados. La acción se centra en el lado más crudo del apocalipsis, la vida en un internado militar dentro de una zona de cuarentena. Y es aquí, entre paredes grises y reglas opresivas, donde Ellie conoce a Riley, la chica rebelde que cambiará su vida para siempre. ¿La premisa? Una amistad nacida del aburrimiento, la curiosidad y esa necesidad desesperada de creer que aún hay algo por lo que luchar. Pero esto no es una historia de chicas versus el sistema, es una exploración de cómo se construye un rebelde. En el juego, Ellie es una superviviente nata, pero en el cómic vemos sus primeros tropiezos, su miedo a la soledad, su envidia hacia Riley, incluso su primera mentira importante. Y cada detalle cuenta. Por ejemplo, ¿sabías de dónde salió ese Walkman que Ellie lleva todo el tiempo en el juego? Aquí descubrimos el porqué, así como también el por qué lo cuida como un tesoro. Y para los fans de lore, este cómic es clave para entender por qué Ellie desconfía de los adultos, por qué se une a los Fireflies, y cómo forjó esa armadura emocional que tanto la define. Incluso hay cameos sutiles de personajes del juego, como Marlene, cuyo papel aquí es mucho más siniestro de lo que parece. Es ese tipo de momentos los que hacen que, cuando juegas The Last of Us Part 1 y ves a Ellie mencionar a Riley con una voz quebrada, todo cobre un significado devastador. Así que si crees que conoces a Ellie, piénsalo dos veces. American Dreams no es un spin-off, es el capítulo 0 de un héroe trágico, la semilla de toda la ira y el amor que definen su viaje. Y aunque duele verla tan vulnerable, es precisamente esa vulnerabilidad la que nos recuerda por qué lloramos con su historia. Ahora que hemos explorado estos ejemplos, es momento de responder la gran pregunta: ¿por qué deberías darles una oportunidad a estas obras? Te daré 3 razones clave. Primero, los videojuegos te dan el control, pero los cómics y mangas te dan la llave. Esa llave abre puertas que ni siquiera sabías que existían en los universos que amas. Piensa en Hyrule no como un escenario, sino como un personaje con cicatrices. Imagina a Yharnam no como un nivel,
sino como un organismo vivo que sangra sus secretos. Estos medios no solo expanden mundos, los respiran, los diseccionan y los reinventan desde cero. Segundo, ¿recuerdas esa frustración de terminar un juego y quedarte con preguntas como ¿y esto qué significa? ¿O qué pasó aquí? Los cómics y mangas son el DLC que nadie te dijo que existía. ¿Qué hacía Ellie antes de cruzar todo Estados Unidos con Joel? ¿Qué pesadillas persiguen a los cazadores de Bloodborne más allá de lo que vemos en el juego? Estas obras no son teorías de fans. Son piezas oficiales del rompecabezas que los creadores dejaron caer para los verdaderos curiosos. Y tercero, la razón más personal. Es una experiencia íntima, casi ritual. Los videojuegos te golpean con acción, pero los cómics y mangas te invitan a sentarte frente al fuego de su narrativa. Aquí, el arte no es un gráfico en movimiento, es una ventana al subtexto. Cada trazo, cada silencio entre viñetas, cada sombra que se alarga en una página, te obligan a leer entre líneas, a sentir el peso de un mundo que ya creías conocer. Es como escuchar el soundtrack de tu juego favorito en acústico. Reconoces la melodía, pero la emoción es distinta, más cruda. Así que, la próxima vez que termines un juego y ese vacío existencial te susurre ¿y ahora qué?, no cierres el libro todavía. Porque quizás, en una estantería olvidada o en el rincón más oscuro de Internet, hay un cómic o manga que te está esperando con algo que jamás imaginaste. La continuación de la aventura, el prólogo de un héroe o simplemente la respuesta que necesitabas para seguir creyendo en ese universo. Y créeme, no hay mejor sensación que descubrir que la historia que amaste nunca terminó. Y así, queridos Devora Historias, llegamos al final de esta cacería de tesoros ocultos. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles esto claro. Los cómics y mangas de videojuegos no son extras. Son ventanas a universos paralelos. Son el susurro de un NPC olvidado que te dice, «Hey, creías que lo sabías todo. Mira esto». Son mapas desplegables de mundos que ya recorriste, pero con senderos que nunca tomaste. Son la memoria de un héroe antes de ser héroe, el diario de un villano que aún no sabe que lo es, y la canción de cuna de una ciudad que el juego solo te mostró en ruinas. Y lo más importante, son la prueba de que, incluso en un apocalipsis de microtransacciones y secuelas infinitas, el arte de contar historias sigue siendo imbatible. Gracias por acompañarme en este viaje, mis queridos Devora Historias. Y recuerden, cada historia que devoran no solo los hace más fuertes, los convierte en guardianes de universos que, sin ustedes, dejarían de latir. Espero que tengas un feliz banquete literario, querido Devora Historias. Nos volveremos a ver. Hasta luego.